Es una bendición el poder estar aquí en la casa del Señor y es un privilegio para mí el poder compartir el estudio de esta tarde, ya casi noche. Y también queremos saludar a aquellos que nos están viendo a través de la transmisión. Sean bienvenidos. Y bueno, vamos a continuar con el estudio de la instrucción a los hijos del libro Sabiduría para la Vida, escrito por nuestro pastor. Han sido de gran bendición estos estudios y seguirán siendo. Así que no se pierda el estar aquí cada jueves para poder recibir el consejo de la palabra de Dios. Así que los invito a que abran sus Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 13, vamos a leer versículo 1. Y también vamos a leer Proverbios 13, 24. Así que téngalo ahí listo en su Biblia. Y la palabra de Dios dice así, Proverbios 13, 1. El hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Y vayamos al versículo 24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Oremos. Bendito Dios, en esta hora, Señor, te damos gracias por la bendición que nos das nuevamente de poder estar en tu casa, Señor. De poder juntos como iglesia, como pueblo, recibir el consejo de tu palabra, Señor. Estamos necesitados de ti, Padre. Por eso estamos aquí en esta hora. Necesitamos escuchar ese consejo oportuno de tu palabra. Que tu Espíritu Santo sea redarguyendo nuestros corazones en esta hora, Padre. Yo te pido que tú quites toda distracción de nuestras vidas, todo aquello que tal vez preocupaciones que traemos o cosas que nos afligen, Señor. Te pido que tú seas tomando el control y que quites, Señor, todo aquello, Padre, que impida que nosotros podamos recibir, Señor, tu palabra. Yo te pido que bendigas en esta hora, Señor, cada hijo que está aquí en este lugar, cada padre, Señor, que juntos podamos, Padre, atesorar este consejo de tu palabra, Señor, que tú hables a nuestros corazones porque necesitamos de ti, Padre. En el nombre de Cristo Jesús ponemos tu palabra. Amén. Como les dije, hermanos, estamos en la continuación del estudio, la instrucción de los padres. ¿Y qué tarea más difícil, más dura para nosotros como padres el poder instruir a nuestros hijos e instruirlos correctamente y sobre todo en el camino de Dios? La Biblia nos habla de la importancia que hay en la instrucción de los hijos, porque es algo fundamental para la vida. La instrucción es algo que nos ayuda desde que somos pequeños, desde que nacemos. Necesitamos ser instruidos. Si queremos ser personas de bien, personas reconocidas y recibir la bendición de parte de Dios en este mundo, necesitamos ser sabios, necesitamos ser prudentes, necesitamos ser obedientes, disciplinados, para que también nosotros estemos dispuestos a escuchar y obedecer el buen consejo de nuestros padres. Es mucho más fácil para nuestros hijos aprender mientras son pequeños. Cuando los hijos no son disciplinados, crecen en rebelión. No tienen respeto por las personas y como resultado no están dispuestos a obedecer ni a seguir instrucciones. Por eso la palabra de Dios nos anima, nos exhorta, nos instruye para que nosotros como padres también podamos ser
de bendición para nuestros hijos. Y el primero de estos proverbios nos presenta el contraste y las consecuencias entre los hijos que obedecen el consejo de los padres y quienes lo desobedecen. Y el otro proverbio nos muestra claramente las consecuencias de no corregir a nuestros hijos y la bendición que reciben los padres que temprano instruyen a sus hijos. Por eso es de suma importancia que nosotros como padres podamos recibir en esta hora este estudio. Porque a veces, hermanos, fallamos como padres y también como hijos. Así que preparémonos para poder recibir este consejo. En primer lugar, vamos a ver el contraste entre los hijos obedientes y los desobedientes. Aquí el proverbio nos está hablando que hay hijos que son obedientes, pero que hay hijos que también son desobedientes. Los hijos obedientes se les llama sabios. ¿Por qué? Porque ellos reciben con mansedumbre, con humildad, la instrucción. Los hijos obedientes son aquellos que escuchan el consejo, pero que no solamente lo escuchan, sino que también obedecen. Y también nos habla de los hijos desobedientes. En cambio, ellos son aquellos que rechazan la instrucción, piensan que no necesitan consejo y siguen con orgullo su propio camino. Hay de los dos, ¿verdad? Los obedientes y los desobedientes. Entonces podemos darnos cuenta que el énfasis está en la actitud opuesta que puedan tener los hijos. Es importante mencionar que cuando los padres se esfuerzan por vivir una vida ejemplar, raramente los hijos se desvían, pero no siempre sucede así, porque también llega el momento en el que los hijos toman sus propias decisiones. Y ahí ya no depende de los padres, porque cada hijo toma su propia decisión. Pero cuando los padres viven bajo el temor de Dios, tienen la ayuda y los recursos necesarios para vivir sus propias vidas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros como padres vivimos bajo la palabra de Dios, vivimos en obediencia a Dios, es más fácil, hermanos. Nosotros contamos con esos recursos, nosotros contamos con la instrucción de la palabra. Es más fácil para nosotros instruir a nuestros hijos. Pero tristemente, allá afuera en el mundo, muchos padres no tienen el temor a Dios. Y tristemente sus familias son afectadas, especialmente los hijos. Nosotros contamos con estos recursos. Y qué bendición que cada uno de ustedes haya tomado el tiempo para venir a la iglesia el día de hoy y tomar ese consejo, porque es de suma importancia para nosotros. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo, usted se da cuenta allá afuera con los amiguitos de sus hijos, usted se da cuenta en las escuelas cómo la situación está cada día peor. Hace unos días yo escuchaba una tremenda noticia de un niño que se quitó la vida y partía mi corazón porque este niño dejó un video y ese niño decía desgarrado su corazón, lloraba y decía: mamita, mamita linda, me voy de este mundo así como tú quisiste que yo me fuera de este mundo. Un niño pequeño, hermanos, como de unos 8 o 10 años, llorando y diciéndole a la madre: me voy porque tú así lo quisiste, porque todo el tiempo me estuviste reprochando y diciendo: ¿para qué vine a este mundo? ¿Para qué estoy aquí? Y el niño lloraba desgarrado su corazón y se quitó la vida.
Y es triste, hermanos, es triste escuchar esas noticias. La gente allá afuera no tiene estos recursos que usted y yo tenemos. Y tenemos que aprovecharlos. Y tenemos que ser de bendición para aquellas personas que no conocen de Cristo. Por eso debemos aprovechar el momento. Por eso les decía qué importante es que usted haya venido a la casa del Señor y escuchemos el consejo, porque nunca, hermanos, somos tan sabios como para decir yo ya no necesito, o para decir, es que mis hijos ya crecieron, yo ya no necesito el consejo. No, hermanos, necesitamos como padres recibir el consejo también de parte de Dios. Y nosotros contamos con la bendición, contamos con la dirección de Dios, con el apoyo del Espíritu Santo que está en nuestras vidas, con esa cobertura. Nosotros tenemos, hermano, la bendición de tener a Dios en nuestras vidas. Que cuando pasa un problema o una situación en nuestros hogares, nosotros recurrimos a Dios, nosotros oramos, pero aquella gente que no conoce de Cristo no tiene esa oportunidad. Y muchas veces, hermanos, cuando la gente que no conoce del Señor, cuando la gente que no conoce de Cristo y no tiene esta instrucción como nosotros, ellos toman caminos diferentes, caminos que afectan sus vidas. Y raramente, hermanos, los hijos se desvían cuando los padres viven en temor a Dios. Raramente, pero como les dije hace rato, ya es decisión de los hijos cuando ellos crecen y toman sus propias decisiones. Cuando los padres se esfuerzan por vivir una vida en temor a Dios, pueden dirigir a sus hijos en su desarrollo de acuerdo a los principios bíblicos. Qué bonito es que nosotros que crecimos o que estamos dentro del conocimiento de la palabra de Dios podamos llevar a nuestros hijos en ese desarrollo de acuerdo a los principios bíblicos. Nosotros como creyentes tenemos la bendición de tener la palabra de Dios para nuestro propio beneficio y para la instrucción de nuestros hijos. Eso nos permite hacer la diferencia en el mundo de allá afuera, aquellos que no conocen al Señor. La realidad es que los hijos, hermanos, también son diferentes. Tenemos que reconocer que no todos nuestros hijos son iguales. Y esa es una cosa que muchas veces como padres nos cuesta entender. No todos los hijos son iguales. Acuérdese que cada uno tiene su propio temperamento, su propio carácter, y eso se refleja en su conducta. No todos nuestros hijos son iguales, ¿verdad? Yo me acuerdo, nosotros en la familia somos 4, ¿verdad? Mis hermanos y yo somos 4. Y recuerdo que mi mamá siempre decía, hay unos que son más tremendos, ¿verdad? Y otros que son más sujetos, más obedientes. No todos los hijos son iguales. Y como padres tenemos que entender eso. Cada hijo es diferente. Hay hijos que son entendidos, que son obedientes, que a la primera que se les habla entienden, pero otros no. Hay otros que usted les puede hablar una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces y les cuesta porque no son entendidos. Les cuesta obedecer. Sin embargo, llega el momento que cada hijo decide el camino de la vida que quiere tomar. Por eso el proverbio nos dice que los hijos que reciben el consejo son sabios, mientras los que lo rechazan se convierten en burladores. Y eso en el sentido que menosprecian el consejo. Eso quiere decir cuando dice burladores, que menosprecian el consejo y hacen de menos el esfuerzo de sus padres. Por supuesto que con el tiempo se nota la diferencia entre el hijo sabio y aquel que no es sabio, aquel que es necio. En la Biblia encontramos el ejemplo de 2 hijos desobedientes.
y quiero contarles un poquito la historia. Estos hijos fueron los hijos de Elí, Ofni y Fines. Y la historia se relata en el libro de Primera de Samuel, capítulo 2. Estos jóvenes, dice la Biblia, que fueron malos, que no respetaban ni obedecían a Dios. En pocas palabras, eran un poquito sinvergüenzas, ¿verdad? Eran jóvenes que les gustaba hacer lo que ellos querían. No les gustaba sujetarse. Ellos hacían y deshacían. Entonces, ellos hicieron cosas terribles. Ellos eran sacerdotes, porque Elí fue sacerdote y sus hijos también eran sacerdotes. Ellos hacían cosas terribles con las ofrendas que la gente llevaba al santuario. Cuando la gente iba a ofrendar, estos jóvenes hacían cosas tremendas. Se aprovechaban de la posición que tenían como sacerdotes para deliberadamente engañar, seducir y robar al pueblo. Estos jóvenes, sabiendo que eran hijos del sumo sacerdote, no les importaba. Ellos hacían de las suyas, como decimos nosotros. Y estos jóvenes no respetaban ni siquiera a su padre. Y qué triste, porque eran sacerdotes. Y ellos tenían que tener en cuenta que no solamente tenían que portarse bien delante de su padre, sino delante de Dios y delante del pueblo. Y vamos a leer en Primera de Samuel, capítulo 22 y los versículos 25. Dice, pero Elí era muy viejo y oía todo lo que sus hijos hacían con todo Israel y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecare el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Imagínense estos jóvenes haciendo de las suyas, faltándole al respeto primeramente a Dios, al tabernáculo, las ofrendas, al pueblo. Ellos hacían las cosas tremendas. Y dice que cuando su padre les quiso llamar la atención, ¿ellos qué? Ni siquiera escucharon lo que su padre le dijo. Estos hijos eran orgullosos, menospreciaron las palabras de su padre y hubieron consecuencias. Terminaron mal porque todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo, tiene consecuencias. Y estos hijos pagaron las consecuencias por su desobediencia, por menospreciar el consejo de su padre, por desobedecer a Dios y por desobedecer a su padre. Dios quitó su protección de la vida de estos jóvenes y sus malos caminos y su mal comportamiento los llevaron a un final muy triste. Murieron durante una batalla contra los filisteos. Y es triste, hermanos, ver que cuando los hijos menosprecian el consejo de los padres, terminan mal. Pero en contraste a esta historia, también ahí mismo en este capítulo se menciona a Samuel. Samuel fue el hijo de Elcana y Ana. Y este Samuel vino como resultado de la respuesta de Dios a la ferviente oración de Ana. ¿Se recuerdan ustedes la historia de Ana? Ana no podía tener hijos y ella le pidió al Señor y oraba fervientemente para que Dios le diera un hijo. Y Dios le dio un hijo y le puso por nombre Samuel.
Y Samuel desde pequeño fue dedicado al servicio de Dios. Él creció, digamos, prácticamente en las bancas de la iglesia. Él creció junto a Elí en el tabernáculo hasta que Dios le encomendó otras responsabilidades. Pero a pesar de vivir con Elí, fíjese, se relacionaba con sus hijos, con aquellos hijos tremendos, con aquellos hijos desobedientes que no escuchaban el consejo. A pesar de eso, Samuel no se corrompió. Samuel vivió una vida recta en obediencia a Dios primeramente y a sus padres. Y vamos a ver lo que nos dice Primera de Samuel 2:26. Dice, y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Samuel sobresalió porque fue un hijo obediente. Escuchó el consejo de parte de Dios y de sus padres. Hubo una diferencia. Sus caminos fueron bendecidos. Dios lo usó grandemente. Samuel fue un juez, fue profeta y sacerdote. Y ustedes se dan cuenta la diferencia entre los hijos de Elí y entre el hijo de Elcana y Ana. Hubo una gran diferencia. Por eso es importante que los hijos atiendan el consejo de los padres, que no ignoren el consejo de sus padres. Cuando los hijos atienden lo que sus padres le dicen, las instrucciones, todo lo que los padres les dicen a los hijos, van a ser bendecidos y se va a ver reflejado en sus vidas la bendición de Dios sobre ellos. Y en segundo lugar, vamos a ver el otro proverbio: entre más temprano se instruye a los hijos, es mejor. Decía el proverbio, el que detiene el castigo a su hijo, aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. De la misma manera que al hijo se le debe instruir desde pequeño, también de esa misma manera se le debe corregir desde que está pequeño. Muchos padres piensan que sus hijos no deben de ser corregidos cuando están pequeños. ¿Cuántos de nosotros no nos pasó o no nos ha pasado que nuestros hijos están pequeños y de repente hacen un berrinche o hacen una malcriadez y decimos, ay, déjalo porque está chiquito? Ay, cuando esté grande le enseño. O hermanos, ese es un error muy grande que nosotros como padres cometemos, porque muchas veces pensamos que están pequeños, que no entienden, pero nosotros entre más pequeños les enseñemos a nuestros hijos, entre más pequeños los corrijamos, ellos van a ir aprendiendo, ellos van a ir sabiendo. Y muchas veces cuando nosotros no los corregimos desde pequeños, y nos relajamos, ¿verdad?, en aplicar las normas o las reglas en nuestra casa o en nuestro hogar con nuestros hijos, muchas veces ellos ya crecen siendo malcriados y a veces queremos corregirlos cuando ya tienen 10, 12, 13 años, queremos corregirlos y ya no es decir que ya sea demasiado tarde, pero ellos ya han crecido con una mentalidad, con un pensamiento, con una conducta y a veces nosotros los queremos corregir. No, hermano, desde pequeño hay que corregir a los hijos, ¿verdad? Los doctores, bueno, yo me recuerdo cuando yo estaba embarazada de mis hijos, me acuerdo que el pediatra que yo iba a tener para que los atendiera me dijo algo que yo puse en práctica, porque me dijo, señora, cuando usted se alivie, usted desde que su hijo esté pequeño, sea un bebé, usted tiene que disciplinarlo. Usted tiene que ponerle una hora para cuando usted lo va a alimentar. Usted tiene que ponerle una hora para todo lo que el bebé necesita. Porque usted no puede darle solamente al niño el biberón cuando llora, cada vez que llora. Y normalmente es lo que hacemos. Por inercia las mamás
llora el bebé y, ay, tiene hambre. Y allá vamos con el biberón. Pero no, necesitamos disciplinarlos. Y ellos, los bebés, van ellos aplicándose poco a poco. Acuérdese que un bebé cuando nace no sabe nada. Él viene al mundo, no conoce el mundo, no sabe lo que es la vida, pero nosotros como padres somos los que los vamos a enseñar. Nosotros somos los que los vamos a instruir. Entonces, entre más pequeño esté el hijo, es mucho mejor, porque de ahí va siendo disciplinado, porque ahí el hijo ya va aprendiendo poco a poco. Entonces, si nosotros esperamos corregir a nuestros hijos cuando ya están grandes, ya va a ser más difícil cambiar su actitud y conducta. Aquí, hermanos, nos hace la alusión directa que los padres son los responsables de la formación de sus hijos. Nosotros somos los responsables, nosotros somos los que los vamos formando. Si nosotros no los formamos en conducta, no los disciplinamos, ellos van a crecer como que les iba a decir yo otra cosa, porque a veces parecieran como animalitos, hermanos. Y no es así. Nosotros somos los que debemos de formar su carácter, debemos de formarlos a ellos, enseñarles, disciplinarnos. Ahora, la disciplina es parte de la educación y es una de las áreas en la que más dificultad encuentran los padres para su efectiva aplicación y cumplimiento. La disciplina, hermanos, es una necesidad. Es una necesidad social porque, mire, ninguna sociedad puede subsistir sin la existencia de reglas mínimas de convivencia. Imagínense que no hubieran reglas de disciplina en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, que no hubieran disciplinas. Cada quien iba a hacer lo que quisiera y nadie nos íbamos a respetar. Entonces, para que nosotros como sociedad podamos vivir bien, necesitamos reglas, necesitamos normas y también la disciplina es para establecer esas reglas y principios de autoridad y respeto a los semejantes. Nosotros somos los que enseñamos a nuestros hijos esos principios de autoridad, esas reglas. Nosotros somos los que les enseñamos a comportarse. Por ejemplo, en algunos hogares se establecen reglas de que, por ejemplo, el único lugar donde el hijo debe de comer es ¿dónde? En el comedor, en la mesa. Pero ¿qué sucede cuando no hay esa regla? Los hijos comen por toda la casa. En la cama, en la sala, cuando están haciendo la tarea, etcétera, ¿verdad? O muchas veces dejamos que los hijos coman y estén viendo el televisor o ahora ya con el iPad, con el teléfono. Y si no, los padres ahí andamos correteando a los hijos con la cucharita porque no les ponemos reglas de que para comer hay que sentarse. No vamos a andar con la cucharita atrás de ellos. O otras veces yo he escuchado que a los niños les preguntan, a los niños pequeñitos, mijo, ¿qué quieres comer? Mijo, ¿qué te quieres poner de ropa? A la niña, ¿qué quieres ponerte de ropa? A un niño de 2, 3 años. ¿Usted cree que el niño de 2, 3 años va a saber si está haciendo frío, que necesita un suéter? O si está haciendo calor, que necesita ropa fresca? No saben. Entonces nosotros somos los que tenemos que poner esas reglas a nuestros hijos, ¿verdad? O muchas veces también hay padres que enseñan a sus hijos el respeto hacia los demás, que cuando está con una persona adulta, saluda, ¿verdad? Uno le dice a sus hijos, mi hijo salude o hija salude, ¿verdad? Porque los hijos no saben que tienen que saludar, que tienen que decir buenas tardes, buenas noches o simplemente dar las gracias. A veces los hijos uno les ayuda en algo y ni las gracias nos dan. Se van, ¿verdad? Y bueno,
bueno, dice uno, ok, no dijo gracias, pero es responsabilidad de nosotros. Esas son las reglas que nosotros les ponemos a nuestros hijos, que los vamos enseñando. Nosotros como padres los vamos formando. También, por ejemplo, a los niños cuando los enseñamos a hacer la cama, ¿verdad? De que tiene que tener orden en su cuarto y hacer su camita. No importa que su niño esté pequeño y que nada más aviente la cobija y la almohada, pero usted déjelo que lo haga para que eso vaya siendo una regla, y cuando su hijo crezca, créame que no va a tener problema para hacer su cama, porque ya va a estar acostumbrado que desde pequeñito se le enseñó a hacerlo. Ese no va a ser un problema para los hijos, ¿verdad? También así es como se fijan los límites, ¿verdad? A la conciencia de los hijos para que sepan conducirse equilibradamente en la vida. Y entre más temprano se haga esto, mayor beneficio traerá a los hijos. A medida que los hijos van creciendo, se van adaptando a las normas y a las reglas en su casa. Nuestros hijos, hermanos, son un regalo de parte de Dios. Dios nos los ha prestado, pero por un tiempo limitado. Ellos no van a estar con nosotros toda la vida, ¿verdad? Entonces, como van a estar por un tiempo limitado, debemos enseñarles, debemos cuidarlos, debemos amarlos, pero también debemos educarlos, también debemos enseñarles y corregirlos cuando sea necesario. En la historia que yo les conté de Elí con sus hijos, Elí, hermanos, Elí tuvo muchos problemas para tratar de criar a sus hijos. Es evidente que él no supo establecer las reglas de disciplina a sus hijos desde que eran pequeños. No ejercitó su autoridad como padre para corregir a sus hijos. Por eso sus hijos se hicieron así cuando eran grandes, ¿verdad? Nosotros como padres debemos corregir a nuestros hijos y enseñarles buenos hábitos y buenas conductas. Sin embargo, los padres de Samuel, a pesar de que él no estaba con ellos, nunca lo descuidaron. La Biblia dice que iban a visitarlo y podemos ver que no solamente aplicaban los principios bíblicos en la vida de Samuel, sino también la corrección y la disciplina, porque si no, Samuel no hubiera llegado hasta donde Dios lo puso, porque fue un hijo obediente, fue un hijo sujeto, fue un hijo conforme también a lo que Dios tenía establecido para él. Llegará el momento, hermanos, en que los hijos tomarán sus propias decisiones, su propio camino y harán sus propias decisiones. Entonces nosotros podremos descansar sabiendo que hemos sembrado un buen fundamento para su vida. Por eso necesitamos corregirlos ahora que es tiempo. Mientras lo que dejamos de hacer con nuestros hijos nos traerá lamento, nos traerá vergüenza y lágrimas en el futuro. No estamos solos en nuestra tarea, hermanos, para criar a nuestros hijos, para corregirlos. Tenemos la bendición de parte de Dios. Dios está con nosotros y en nuestras familias. La corrección de los hijos desde temprana edad es una necesidad, porque todos los que nacemos en este mundo venimos de una naturaleza de pecado, inclinada al mal, como lo dice David en el Salmo 51:5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Los humanos, hermanos, por naturaleza nacemos en pecado y por inclinación cuando crecemos, por eso toda persona necesita ser corregida. Porque nacemos en pecado, necesitamos que nos corrijan, que nos digan, eso no está bien. En una ocasión miré a un niño pequeño que estaba bofeteando a su mamá en la cara y todos los demás se reían. Es necesario que nosotros digamos, no,
Eso no es correcto, para que el niño sepa desde pequeño, porque nosotros como nacemos en pecado, tendemos a hacer las cosas malas. O usted dígame, ¿usted le enseña a un bebé a que pelee por el juguete? No, ellos desde chiquitos pelean con otros por los juguetes. Nosotros no les enseñamos eso. Ya nacimos en pecado y esa es nuestra naturaleza. Pero como padres nosotros tenemos que corregirles, nosotros tenemos que enseñarles para que ellos sepan lo que es bueno y lo que es malo. Con paciencia y firmeza deben los hijos recibir la instrucción espiritual de los padres, pero también la disciplina que necesitan. La disciplina es una cualidad indispensable para la madurez de una persona y para la formación de su personalidad e integración social. Por eso debe hacerse con amor, pero también con firmeza al mismo tiempo. Y uno de los errores más grandes que los padres cometemos es que no somos firmes, no somos firmes nosotros cuando aplicamos un castigo o una corrección. A veces nos ganan los sentimientos, a veces nos gana, ¿verdad? Que si ya corregiste a tu hijo, nosotros debemos hacer que se cumpla esa corrección. Si tú castigaste a tu hijo, si tú le corregiste, le llamaste la atención, tenemos que ser firmes y constantes en lo que decimos, porque si no, nuestros hijos son bien inteligentes y bien astutos. Y muchas veces ellos nos manipulan a nosotros como padres cuando no somos firmes. A veces podemos nosotros darles alguna corrección y al otro día, o tal vez usted le puede dar un castigo y al otro día ya se le olvidó. Por ejemplo, cuando usted dice, bueno, esta semana no vas a ver televisión porque el niño hizo algo que no estuvo correcto. Y usted le dice, no vas a ver televisión esta semana. Y el niño llora y todo, pero no ve televisión ese día. Y al otro día, ¿qué pasa? Oh, al papá ya se le olvidó. Y el niño ya va corriendo que va a prender el televisor, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa si no somos firmes? Si no somos constantes. El niño va a saber, oh, mi papá me va a castigar, pero por un momento. Después se le va a olvidar. No, hermanos, tenemos que ser firmes. Tenemos que, lo que le decimos a los hijos, tenemos que cumplirlos. Aunque nos duela en el corazón, aunque vengan y le lloren y le pidan y le supliquen y sus sentimientos se desgarren, tenemos que ser firmes. Porque si no somos firmes, ellos ya van a saber. Y el día de mañana que usted lo quiera corregir en otra área o le quiera poner un castigo, va a decir, bueno, ahorita porque está enojado mi papá, pero al ratito ya se le pasa y al ratito ya se le olvida, ¿verdad? Y los hijos crecen con esa mentalidad. Entonces, no, debemos de ser firmes, nosotros debemos de ser constantes en cuando nosotros castigamos o corregimos a nuestros hijos. Es nuestra responsabilidad prepararlos para enfrentar la vida. Por eso es importante que desde pequeños los disciplinemos, que establezcamos claramente las reglas en el hogar. Hermanos, solamente estamos preparando a nuestros hijos. Ellos el día de mañana se van a ir, van a hacer sus vidas, se van a casar, van a tener a sus familias. Por eso es responsabilidad de nosotros prepararlos ahorita que están en casa todavía con nosotros. Si los padres nos preocupamos por instruir a nuestros hijos desde que nacen, ellos serán grandemente beneficiados para la vida. Pero también depende de la obediencia de los hijos. Los que obedecen serán bendecidos y los desobedientes sufrirán las consecuencias. Amén. Así que este ha sido el estudio. Espero que sea de bendición, que pongamos en práctica lo que la palabra de Dios nos dice. Así que